sienten con muchos huevos, se sienten con muchos huevos. ¿Por qué? Porque abusan con la ciudadanía, cabrón. ¿Eh? Tú me golpeaste a mí. Tú me golpeaste a mí, mira. ¿Eh? Ahora sí, golpeame. Golpeame. Que me golpee, a ver. Golpeame. Tú golpeaste a la patrulla. Mira. Tú también me golpeaste, cabrón. Tú me golpeaste. Tú me golpeaste. Tú me golpeaste, cabrón. Tú me golpeaste. Tú también. ¡Vénganse, vénganse! Aquí va a llegar el perro. Quiero que lo desarmen. Nomás se la pasan chingando a la gente, robando la cabrones. Se sienten con mucho gusto porque traen pistolas de su puta madre. Chingando al pueblo y chingando a la gente, cabrón. Aquí no me porque están robando a la gente y con su puta madre. Luego no se la acaba. Primero andan robando y chingando, luego no se la acaba. Bola de bandidos, rateros. ¡Vénganse, vénganse, vénganse! Quiero que lo detengan. Diputado, véngase. Quiero que lo detengan. El amanecer en Uruapán llegó envuelto en una neblina espesa que se alzaba desde los barrios bajos, donde las calles empedradas aún guardaban el eco de los disparos de la noche anterior. Carlos Manso despertó con el mismo peso en el pecho que lo acompañaba desde hace 3 años, desde que decidió postularse como alcalde de esta ciudad que parecía estar condenada al infierno. Su teléfono vibró insistentemente sobre la mesa de noche de madera desgastada. Era su secretario con la voz temblorosa de siempre cuando tenía que dar malas noticias. Señor alcalde, encontraron otros 2 cuerpos cerca del mercado central. La Guardia Civil ya llegó y están acordonando la zona. Manso cerró los ojos sabiendo que otro día de guerra había comenzado. La ducha fría le devolvió parte de la lucidez que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba.
Mientras se vestía con el único traje decente que le quedaba, Carlos recordó las palabras de su difunta esposa. No puede salvar a una ciudad que no quiere ser salvada. Pero él había prometido en campaña que Uruapan volvería a ser el lugar seguro donde había crecido, donde los niños podían jugar en las plazas sin miedo a las balas perdidas. Se miró al espejo y vio a un hombre de 45 años que aparentaba 60, con canas prematuras y líneas de expresión marcadas por la tensión constante. Sus ojos cafés, que antes brillaban con esperanza, ahora solo reflejaban la determinación férrea de quien ha perdido demasiado para echarse atrás. El trayecto hacia el centro de la ciudad le mostró el mismo panorama desolador de siempre. Negocios con las cortinas metálicas cerradas, grafitis amenazantes en las paredes y esa sensación de que todos los ojos lo observaban desde las ventanas. Los ciudadanos que se atrevían a caminar por las calles lo hacían con prisa, evitando el contacto visual, como fantasmas que se movían entre las sombras. Carlos había aprendido a leer los rostros de su gente y en cada uno veía la misma mezcla de miedo y resignación. Su convoy, formado por 2 camionetas blindadas y un carro patrulla, avanzaba lentamente entre los baches que el gobierno estatal prometía reparar desde hace décadas. La radio crepitaba constantemente con reportes de la policía local, su voz entrecortada por la estática y la tensión. Al llegar al mercado central, la escena era la de siempre. Cinta amarilla, charcos de sangre que se mezclaban con el lodo, y una multitud de curiosos que se mantenía a distancia prudente. Los comerciantes, con sus rostros curtidos por años de trabajo bajo el sol, cerraban apresuradamente sus puestos mientras murmuraban oraciones en voz baja. Carlos conocía a la mayoría de ellos desde la infancia. Había jugado entre esos mismos puestos cuando su madre venía a comprar verduras frescas. Ahora, esos mismos lugares eran escenarios de ejecuciones y territorios en disputa. La ironía no se le escapaba. Había vuelto a su ciudad natal para protegerla, pero cada día parecía perder un poco más de la batalla. Los cuerpos yacían boca abajo, con las manos atadas y señales evidentes de tortura, un mensaje claro para quien quisiera entenderlo. El comandante de la Guardia Civil, un hombre corpulento con bigote gris y uniforme impecable, se acercó a Carlos con esa mezcla de respeto fingido y desdén mal disimulado que caracterizaba las relaciones entre las fuerzas federales y los políticos locales. «Señor alcalde, llegamos tan pronto como recibimos el reporte», dijo con voz grave, pero sus ojos decían otra historia. Carlos había aprendido a desconfiar de las promesas del gobierno federal. Demasiadas veces había visto cómo los operativos se convertían en espectáculos mediáticos sin resultados reales. ¿Tienen alguna pista sobre los responsables?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. El comandante se encogió de hombros con la indiferencia de quien ha visto demasiadas muertes para que le afecten. «Estamos investigando, pero usted sabe cómo es esto, señor alcalde. Sin testigos, es difícil avanzar». La frustración creció en el pecho de Carlos como una bola de fuego. Había gastado meses tratando de coordinar esfuerzos con las diferentes fuerzas de seguridad, pero cada una parecía tener su propia agenda. La policía local estaba infiltrada por el crimen organizado, la estatal respondía a intereses políticos, y la federal llegaba con bombos y platillos para irse al día siguiente sin haber resuelto nada. Mientras observaba cómo los peritos levantaban los cuerpos con la rutina mecánica de quien hace esto todos los días, Carlos sintió que algo se quebraba dentro de él. No podía seguir siendo un espectador en su propia ciudad. «Comandante», le dijo con voz firme, «necesito que me explique por qué sus hombres tardaron 4 horas en llegar a un reporte de balacera que se hizo a las 3 de la madrugada». El militar lo miró con sorpresa, no acostumbrado a que un político local lo cuestionara directamente. «Señor alcalde, entiendo su preocupación, pero tenemos protocolos que seguir», respondió el comandante, pero había algo en su tono que no convencía. Carlos había desarrollado un instinto para detectar mentiras. Era una habilidad necesaria para sobrevivir en el mundo político, especialmente cuando ese mundo se entremezclaba con el crimen organizado. Protocolos que incluyen dejar que los sicarios terminen su trabajo antes de intervenir. La pregunta cayó como una bomba en el grupo de oficiales que lo rodeaba. Algunos comerciantes que aún permanecían cerca levantaron la cabeza, sorprendidos por la audacia del alcalde. Era la primera vez que alguien se atrevía a confrontar directamente a la Guardia Civil en público. El comandante apretó los puños, su rostro enrojeciendo por la ira contenida, pero Carlos no retrocedió ni un centímetro. El ambiente se tensó como la cuerda de un violín a punto de romperse. Los guardias civiles intercambiaron miradas nerviosas, mientras que los pocos policías locales presentes parecían querer desaparecer del lugar. Carlos sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien.
Su ciudad se desangraba mientras las autoridades jugaban a los políticos. «Mire, señor alcalde», dijo el comandante acercándose peligrosamente, «nosotros hacemos nuestro trabajo. Si tiene quejas sobre nuestros procedimientos, puede presentarlas por los canales oficiales». Pero Carlos ya no tenía paciencia para los canales oficiales. Durante 3 años había enviado reportes, había asistido a reuniones, había hecho llamadas telefónicas y los resultados estaban ahí, tirados en el suelo del mercado, cubiertos por mantas blancas que ya se teñían de rojo. «Los canales oficiales han fallado», respondió Carlos, alzando la voz lo suficiente para que los comerciantes y transeúntes pudieran escucharlo. «Mientras ustedes siguen sus protocolos, mi gente sigue muriendo. Mientras ustedes llegan 4 horas tarde, las familias entierran a sus hijos». La voz le temblaba, no de miedo, sino de una ira contenida durante demasiado tiempo. Había visto demasiadas madres llorando en las morgues, demasiados niños huérfanos en las calles, demasiados jóvenes que elegían el narco porque era la única opción que veían. El comandante se irguió, su mano instintivamente moviéndose hacia su arma, pero Carlos no se inmutó. Había llegado demasiado lejos para echarse atrás ahora. Los murmullos de la multitud crecían. Algunos grababan con sus teléfonos. Otros solo observaban con esa mezcla de admiración y terror que se siente cuando alguien hace lo que todos quisieran hacer pero no se atreven. «Tenga cuidado con sus palabras, señor alcalde», murmuró el comandante, pero Carlos ya había decidido que las palabras no eran suficientes. Se acercó más, lo suficiente para ver las gotas de sudor en la frente del militar, lo suficiente para oler el café rancio en su aliento. «No, comandante, usted tenga cuidado con sus acciones. Esta ciudad no tolerará más negligencia, más corrupción, más complicidad con los criminales que la están destruyendo». Las palabras salieron como balas, precisas y letales. El comandante retrocedió un paso, sorprendido por la intensidad del alcalde. Era como si Carlos Manso hubiera despertado de un largo sueño y finalmente hubiera decidido luchar de verdad. Los comerciantes comenzaron a aplaudir tímidamente, luego con más fuerza, y pronto el mercado entero resonaba con el aplauso de gente que por primera vez veía a alguien defender sus intereses sin miedo a las consecuencias. La confrontación había durado apenas unos minutos, pero Carlos sabía que había cambiado todo. Ya no podía volver atrás. Ya no podía seguir siendo el alcalde diplomático que trataba de mantener a todos contentos. Había declarado la guerra, no solo contra el crimen organizado, sino contra el sistema corrupto que lo permitía. Mientras el comandante se alejaba con sus hombres, prometiendo consecuencias por la falta de respeto, Carlos se quedó en el Izmatpolensk mercado, rodeado por su gente, sintiendo por primera vez en años que tal vez, solo tal vez, había una posibilidad de ganar esta batalla. Pero también sabía que ahora era un hombre marcado. En Uruapan, desafiar al sistema no solo te costaba el puesto, te costaba la vida. Sin embargo, mientras veía los rostros esperanzados de los comerciantes que lo rodeaban, Carlos Manso supo que había tomado la decisión correcta, sin importar las consecuencias que pudieran venir. Las siguientes semanas pusieron a prueba cada fibra del ser de Carlos Manso. Su oficina en el Palacio Municipal se había convertido en un búnker improvisado, con guardaespaldas rotando las 24 horas y ventanas blindadas que apenas dejaban entrar la luz del día. Los intentos de intimidación comenzaron al día siguiente de la confrontación. Llamadas amenazantes en la madrugada, grafitis con su nombre y direcciones de familiares apareciendo en muros de toda la ciudad, carros extraños estacionados frente a su casa durante horas. Pero Carlos había cruzado el Rubicón y no había vuelta atrás. Cada amenaza solo fortalecía su resolución. Cada intento de amedrentarlo lo convencía más de que estaba en el camino correcto. Su equipo de trabajo, inicialmente asustado por las represalias, comenzó a sentir esa energía contagiosa de quien lucha por una causa justa, sin importar los riesgos. El punto de quiebre llegó cuando interceptaron una conversación telefónica entre el comandante de la Guardia Civil y un conocido líder del cartel local. Las grabaciones, obtenidas por un técnico de comunicaciones que se había hartado de la corrupción, revelaban no solo la colaboración entre las fuerzas federales y el crimen organizado, sino también planes específicos para neutralizar al alcalde problemático. Carlos escuchó su propia sentencia de muerte pronunciada con la frialdad de quien ordena café en un restaurante. El alcaldito se está volviendo un dolor de cabeza. Hay que calmarlo o eliminarlo, decía la voz del comandante, mientras al fondo se escuchaban risas y brindis. Esa noche Carlos no durmió. Se quedó en su oficina con la grabación reproduciéndose una y otra vez, alimentando una ira que ya no podía contener. Era hora de contraatacar, pero necesitaba aliados y los encontró en el lugar menos esperado.
El mayor Rodríguez llegó a Uruapan 3 días después, como parte de un operativo especial que nadie había solicitado oficialmente. Era un hombre de pocas palabras, con cicatrices en las manos que hablaban de batallas reales contra el narco, y ojos que habían visto demasiada muerte para conservar alguna ilusión sobre la naturaleza humana. Pero había algo en él que inspiraba confianza, una honestidad brutal que contrastaba marcadamente con la falsedad del comandante local. Carlos lo conoció durante una reunión de emergencia convocada por el gobernador, quien trataba desesperadamente de controlar una situación que se le había salido de las manos. «Señor alcalde», le dijo Rodríguez después de la reunión, «he escuchado sobre sus diferencias con la Guardia Civil. Me interesaría conocer su perspectiva». Era una invitación peligrosa, pero Carlos ya no tenía nada que perder. Esa misma noche se reunieron en secreto en una iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. «Llevo 15 años luchando contra estos cabrones», le dijo Rodríguez sin preámbulos, «y he visto cómo la corrupción carcome todo lo que tocamos. Cada operativo que planificamos se filtra. Cada arresto importante se frustra por órdenes superiores. Cada avance se convierte en retroceso». Sus palabras resonaron en los muros de piedra como confesiones de guerra. Carlos le mostró las grabaciones que había obtenido, y el rostro del mayor se endureció aún más, si es que eso era posible. «Ese hijo de puta del comandante lleva años vendiendo información. He perdido buenos hombres por su culpa, soldados que murieron porque alguien les avisó a los narcos cuándo y dónde íbamos a llegar». La rabia contenida en su voz era palpable, como un animal enjaulado que finalmente ve una oportunidad de escape. Entre los dos hombres se estableció una alianza silenciosa, sellada no con palabras, sino con la comprensión mutua de quien ha perdido demasiado en esta guerra sin sentido. El plan que desarrollaron era arriesgado hasta la locura, pero era la única oportunidad que tenían de golpear realmente al corazón del problema. Rodríguez había identificado un cargamento importante de cocaína que llegaría al puerto de Lázaro Cárdenas en 3 días, información que normalmente se filtraría al comandante corrupto y de ahí a los narcos. Esta vez sería diferente. «Vamos a montar un operativo fantasma», explicó Rodríguez, dibujando mapas en el suelo polvoriento de la iglesia. «Solo tú y yo conoceremos los detalles reales. Al comandante le daremos información falsa sobre un objetivo diferente, y cuando sus amigos narcos vayan a proteger el señuelo, nosotros estaremos decomisando la droga real y arrestando a los verdaderos peces gordos». Carlos sabía que si el plan fallaba, ambos estarían muertos antes del amanecer. Pero también sabía que si no hacían nada, Uruapan seguiría sangrando hasta secarse completamente. La noche antes del operativo, Carlos caminó por las calles de su ciudad como si fuera la última vez que las vería. Cada esquina le traía recuerdos de su infancia, cada plaza le recordaba por qué había decidido regresar a luchar por este lugar. Los pocos comercios que aún permanecían abiertos después del anochecer lo saludaban con esa mezcla de respeto y preocupación que había aprendido a reconocer. «Cuídese, señor alcalde», le murmuraban las señoras que barrían sus aceras. «Que Dios lo proteja». Había rumores por toda la ciudad. La gente sabía que algo grande se estaba cocinando, que las tensiones habían llegado a un punto de no retorno. En las cantinas se apostaba sobre si el alcalde vería otro amanecer, mientras que en las iglesias se rezaba por su alma. Carlos sentía el peso de todas esas esperanzas y temores sobre sus hombros, pero también sentía algo que no había experimentado en años, la posibilidad real del cambio. Rodríguez llegó a las 4 de la madrugada con un grupo selecto de soldados, hombres de confianza que habían sido probados en combate y que compartían su odio por la corrupción. No eran muchos, apenas 12, pero cada uno valía por 10 de los guardias civiles corruptos. Se reunieron en un almacén abandonado en las afueras de Uruapan, donde Carlos había estado, esperando desde las 3, revisando por 100ª vez los detalles del plan. «Los narcos están esperando nuestro operativo en el puerto de Manzanillo», reportó Rodríguez. «Exactamente donde les dijimos al comandante que íbamos a golpear. Mientras tanto, el cargamento real está llegando a Lázaro Cárdenas sin protección, confiados en que nadie más conoce su ubicación». El mayor sonrió por primera vez desde que Carlos lo conocía, una sonrisa feroz que prometía venganza. «Hoy vamos a recordarles por qué nos tienen miedo cuando luchamos unidos y limpios». El viaje hacia el puerto fue tenso pero esperanzador. Por primera vez en años, Carlos se sentía parte de algo más grande que él mismo, parte de un esfuerzo genuino por salvar su ciudad y su país del cáncer que los estaba devorando por dentro. Los soldados de Rodríguez eran profesionales de verdad, hombres que habían elegido servir a México por convicción, no por conveniencia. Durante el trayecto, Carlos escuchó sus historias. Soldados que habían perdido hermanos por la traición de superiores corruptos, hombres que habían visto cómo sus esfuerzos se convertían en nada por culpa de la filtración sistemática de información.
Por eso estamos aquí, señor alcalde, le dijo un sargento veterano. Porque usted tuvo los huevos de decir lo que todos pensamos, pero no nos atrevíamos a expresar. Era una responsabilidad abrumadora, pero también un honor inmenso liderar a hombres así hacia una batalla que podría cambiar el destino de todos. La llegada al puerto confirmó sus mejores esperanzas. El cargamento estaba ahí, exactamente donde la inteligencia había indicado, protegido solo por una docena de sicarios que claramente no esperaban resistencia. La operación se desarrolló con la precisión de un mecanismo de relojería. Los soldados de Rodríguez se desplegaron como una sombra letal, rodeando a los criminales antes de que pudieran reaccionar. Carlos observó desde una posición elevada cómo su ciudad finalmente contraatacaba, como por primera vez en años la justicia no llegaba tarde ni comprometida. Las ráfagas de los fusiles de asalto resonaron brevemente en el aire matutino, seguidas de un silencio que parecía más limpio, más esperanzador. Cuando el humo se desvaneció, 5 toneladas de cocaína habían sido decomisadas y 15 sicarios estaban muertos o arrestados. Era apenas una batalla en una guerra larga, pero era una victoria real, tangible, que enviaría un mensaje claro a todos los bandos. El regreso a Uruapan fue triunfal, aunque silencioso. Las noticias del operativo exitoso se extendieron como pólvora por toda la región, causando pánico entre los carteles y sus colaboradores en las fuerzas de seguridad. El comandante de la Guardia Civil no pudo ocultar su sorpresa y rabia cuando Carlos y Rodríguez llegaron con los detenidos y la droga incautada. ¿Cómo es posible que no tuviera conocimiento de esta operación?, gritó, perdiendo la compostura que siempre había mantenido. Carlos lo miró directamente a los ojos y sonrió por primera vez en semanas. Porque esta vez, comandante, solo participaron personas de confianza, personas que realmente luchan contra el crimen, no que colaboran con él. La acusación implícita cayó como un martillazo en el silencio tenso del cuartel. Los soldados de Rodríguez rodearon discretamente al comandante, mientras que los guardias civiles parecían no saber de qué lado ponerse. La guerra había escalado a un nivel completamente nuevo, y todos sabían que ya no había vuelta atrás. Esa noche, mientras Carlos revisaba los informes del operativo en su oficina blindada, recibió una llamada que le heló la sangre. Era la voz distorsionada de alguien que claramente usaba un modificador electrónico. Pero el mensaje era cristalino. Alcalde Manso, usted ha cometido un error muy grande. Nosotros sabemos dónde vive su hermana en Guadalajara, sabemos dónde estudia su sobrino, sabemos todo sobre usted y su familia. Retroceda ahora o las consecuencias serán irreversibles. Las línea se cortó, dejando a Carlos con el teléfono en la mano y un miedo que no había sentido desde la infancia. Pero junto con el miedo llegó también una claridad absoluta. Había llegado demasiado lejos para detenerse por amenazas. Si retrocedía ahora, no solo perdería la batalla por Uruapan, sino que condenaría a su familia a vivir eternamente bajo la sombra del chantaje. La única salida era hacia adelante, sin importar el costo. Esa madrugada, Carlos Manso tomó la decisión que definiría no solo su destino, sino el de toda su ciudad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad frenética. Rodríguez había conseguido refuerzos del Ejército Nacional, soldados leales que llegaron discretamente a Uruapan para apoyar lo que ya todos sabían era una guerra abierta contra la corrupción enquistada en las instituciones. El comandante de la Guardia Civil había sido relevado de su puesto por motivos administrativos, pero Carlos sabía que eso solo significaba que había sido trasladado a Peren, otro lugar donde podría seguir haciendo daño. Los carteles locales, sorprendidos por la efectividad del operativo en el puerto, habían comenzado una campaña de terror sistemática, ejecuciones públicas, narcomantas con amenazas directas contra el alcalde y una serie de atentados contra edificios gubernamentales que mantenían a la ciudad en un estado de tensión insostenible. Pero algo había cambiado en el ambiente. Por primera vez, Carlos percibía que el miedo estaba cambiando de bando. Los narcos ya no actuaban con la impunidad de siempre. Ahora miraban por encima del hombro, conscientes de que finalmente tenían un enemigo real. La confirmación de que la marea estaba cambiando llegó de una fuente inesperada. Doña Carmen, la anciana que regentaba el puesto de tacos más antiguo del mercado central, se acercó a Carlos durante una de sus visitas matutinas al lugar donde había comenzado todo. «Señor alcalde», le dijo con voz temblorosa pero firme, «ayer vinieron los del cartel a pedirme cuota, como siempre, pero esta vez les dije que no, que ya no tengo miedo porque usted nos está protegiendo». Sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y terror, pero había algo más, esperanza. ¿Y sabe qué, señor alcalde? Se fueron sin hacer nada. Por primera vez en 10 años se fueron sin golpearme, sin quebrar nada. Tenían miedo ellos. Carlos sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Eso era lo que había estado buscando durante 3 años.
devolver la dignidad a su gente, demostrar que era posible resistir, que no tenían que vivir de rodillas para sobrevivir. La respuesta de los carteles no se hizo esperar. 3 días después del testimonio de doña Carmen, una bomba explotó frente a la presidencia municipal a las 6 de la mañana, destrozando ventanas y llenando de terror a los empleados que comenzaban su jornada laboral. Milagrosamente no hubo muertos, pero el mensaje era claro. La guerra había escalado a un nivel de violencia que podría consumir a toda la ciudad. Carlos llegó al lugar de la explosión cuando aún humeaban los escombros y encontró algo que lo sorprendió más que la bomba misma. Decenas de ciudadanos limpiando los vidrios rotos, barriendo los escombros, pintando sobre los grafitis amenazantes que habían aparecido en las paredes durante la noche. «No van a ganar, señor alcalde», le gritó un joven comerciante. «Ya no estamos solos, ahora estamos unidos». Era un momento de revelación. Uruapan había despertado de su letargo de miedo y había decidido luchar por sí misma. Rodríguez aprovechó la indignación popular para lanzar una serie de operativos simultáneos que desarticularon 3 células importantes del cartel local. Los golpes fueron precisos y devastadores. Casas de seguridad descubiertas y allanadas, laboratorios clandestinos destruidos, rutas de distribución cortadas de raíz. Cada operativo se basaba en información proporcionada por ciudadanos que ya no tenían miedo de denunciar, que habían encontrado en la alianza entre su alcalde y el mayor honesto la protección que siempre habían necesitado pero nunca habían tenido. «Están desesperados», reportó Rodríguez durante una de sus reuniones nocturnas. Sus comunicaciones interceptadas muestran pánico. Por primera vez en años no saben cuál será nuestro próximo movimiento porque no tienen infiltrados en nuestro grupo. Era una sensación embriagadora, pero Carlos sabía que los animales heridos son los más peligrosos y que la respuesta final del cartel sería brutal y decisiva. El ataque llegó en la forma que Carlos menos esperaba, pero que tal vez era la más lógica para criminales que habían perdido el control territorial. No fue una balacera, ni una bomba, ni un secuestro. Fue algo mucho más siniestro. Una campaña de desinformación masiva que pintó a Carlos como un narcoalcalde que había pactado con un cartel rival para eliminar a la competencia. Las redes sociales se llenaron de videos editados, fotografías falsas, testimonios pagados que juraban haber visto al alcalde negociando con criminales conocidos. La prensa nacional, siempre ávida de escándalos, comenzó a reproducir las acusaciones sin verificación, y pronto Carlos se encontró siendo investigado por las mismas instituciones federales que debían estar apoyándolo. Era una jugada maestra. Destruir su credibilidad sin necesidad de matarlo, convertirlo en un paria político que perdería todo apoyo popular y oficial. Durante una semana que se sintió como una eternidad, Carlos vio como todo su trabajo se desmoronaba bajo el peso de mentiras bien orquestadas. Pero Uruapan ya había cambiado demasiado para volver atrás. Los comerciantes del mercado, los estudiantes de la universidad local, las madres que habían perdido hijos por la violencia, todos salieron a las calles para defender a su alcalde. «Nosotros sabemos quién es Carlos Manso», gritaban en manifestaciones espontáneas. «Nosotros hemos visto su trabajo, nosotros hemos sentido el cambio». Las marchas pacíficas se multiplicaron por toda la ciudad, creando un escudo humano alrededor de un hombre que había arriesgado todo por defenderlos. Rodríguez, mientras tanto, trabajaba incansablemente para desmontar la red de mentiras, rastreando el origen de los videos falsos, identificando a los testigos pagados, construyendo un caso sólido que demostrara la conspiración criminal. «No van a ganar con mentiras», le prometió a Carlos. «La verdad siempre sale a la luz y nosotros tenemos pruebas reales de lo que hemos logrado juntos». Era una carrera contra el tiempo, pero por primera vez Carlos sintió que no estaba corriendo solo. La vindicación llegó de la forma más inesperada. Uno de los sicarios capturados durante los operativos decidió colaborar con la justicia, harto de haber sido abandonado por sus jefes que ahora fingían no conocerlo. Sus revelaciones fueron devastadoras para la red criminal. Nombres, direcciones, cuentas bancarias, métodos de operación y, lo más importante, la confesión completa sobre la campaña de desinformación montada contra Carlos Manso. «El alcalde nunca negoció con nosotros», declaró ante las cámaras. «Al contrario, era el único que realmente nos daba pelea. Por eso teníamos que destruirlo, porque no podíamos comprarlo ni intimidarlo». El testimonio, respaldado por grabaciones de audio y documentos incautados, destrozó por completo la narrativa falsa que habían construido los carteles. En menos de 24 horas, Carlos pasó de ser un sospechoso a ser reconocido como un héroe nacional, el alcalde que había demostrado que sí era posible ganarle la guerra al crimen organizado cuando se tenía valor, honestidad y el apoyo del pueblo.
La ceremonia de reconocimiento se realizó en el mismo mercado central donde había comenzado todo, en el lugar donde Carlos había confrontado por primera vez a la corrupción institucionalizada. El gobernador del estado, el secretario de Seguridad Nacional y una multitud de funcionarios que antes lo habían ignorado o despreciado ahora competían por tomarse fotografías con el alcalde que se había convertido en símbolo de la resistencia contra el narco. Pero Carlos solo tenía ojos para su gente, doña Carmen con su puesto de tacos funcionando normalmente, los comerciantes que sonreían sin miedo, los niños que jugaban en la plaza central sin esconderse cuando escuchaban ruidos extraños. Rodríguez estaba ahí también, con su uniforme impecable y esa sonrisa que había aprendido a mostrar solo en los momentos de verdadero triunfo. «Lo logramos», le murmuró al oído mientras los periodistas los bombardeaban con preguntas. «Realmente lo logramos». Pero Carlos sabía que esto no era el final. Era apenas el comienzo de una nueva etapa en la larga guerra por recuperar México de las manos del crimen. Los meses siguientes trajeron una transformación visible en Uruapan. Las inversiones comenzaron a llegar, los comercios reabrieron sus puertas, los turistas volvieron a visitar una ciudad que había recuperado su alma. Carlos estableció un modelo de colaboración entre autoridades locales y federales que comenzó a replicarse en otros municipios del país. Siempre bajo la premisa de que solo la transparencia absoluta y la unión genuina entre pueblo y gobierno podían derrotar al crimen organizado. Rodríguez fue ascendido a coronel y puesto a cargo de un programa nacional de limpieza institucional que usaba los métodos desarrollados en Uruapan. Pero para Carlos el verdadero premio no eran los reconocimientos, ni los titulares de prensa. Era poder caminar por su ciudad sin escolta, ver a los niños jugando fútbol en las calles hasta tarde, escuchar las risas en las cantinas sin que fueran interrumpidas por disparos. Una tarde, mientras tomaba café en el puesto de doña Carmen, Carlos reflexionó sobre todo lo que había pasado. El mercado bullía de actividad, lleno de familias que hacían sus compras sin prisa, de jóvenes que soñaban con futuros posibles en lugar de huir hacia el norte. ¿Sabe qué, señor? ¿Alcalde?, le dijo la anciana mientras le servía sus tacos de siempre. Mi nieto me dijo ayer que quiere estudiar para ser alcalde como usted. Antes solo quería ser narco porque era lo único que veía con poder. Carlos sonrió, sabiendo que esas palabras valían más que cualquier medalla o condecoración. Había roto el ciclo, había demostrado que existía otro camino. Uruapan ya no era la ciudad del miedo, era la ciudad de la esperanza, el lugar donde un hombre había decidido que era mejor morir de pie que vivir de rodillas, y donde todo un pueblo había elegido seguirlo hacia la luz. El legado de Carlos Manso y Rodríguez se extendió mucho más allá de las fronteras de Uruapan. Su modelo de colaboración honesta entre civiles y militares se convirtió en la base de una nueva estrategia nacional contra el crimen organizado, una que privilegiaba la transparencia sobre la propaganda, los resultados reales sobre los espectáculos mediáticos. Años después, cuando los historiadores escribieran sobre el punto de inflexión en la guerra contra las drogas en México, marcarían aquel día en el mercado central de Uruapan, cuando un alcalde decidió que ya no toleraría los abusos de autoridad y un mayor decidió que era hora de luchar realmente por su país. No había sido fácil, había costado sangre, sudor y lágrimas, pero había demostrado algo fundamental, que cuando el pueblo y sus verdaderos servidores se unen, no hay fuerza en el mundo que pueda detenerlos. La historia de Carlos Manso se contaba, ahora en escuelas de todo México como ejemplo de valor cívico. Pero él seguía siendo el mismo hombre sencillo que se levantaba cada mañana preguntándose cómo podía hacer su ciudad un poco mejor ese día. Las amenazas ocasionales aún llegaban, los restos del crimen organizado aún intentaban desestabilizar lo que se había construido, pero Uruapan había aprendido a defenderse. Ya no era solo Carlos contra el mundo, era toda una comunidad que había decidido no volver nunca más a los días oscuros del miedo y la impunidad. Y en las noches tranquilas, cuando Carlos caminaba por las calles iluminadas de su ciudad, podía escuchar algo que no había oído en años. El sonido de la paz, el murmullo suave de una sociedad que había recuperado su dignidad y su esperanza en el futuro.